A finales de los años 40, mucho antes de que en los Estados Unidos se comenzara a hablar sobre asesinos en serie, un caso llamó poderosamente la atención de los medios de comunicación norteamericanos. Se trataba de Raymond Fernández y Martha Beck, una pareja que se había dedicado a estafar, robar y también asesinar mujeres viudas con total desfachatez. La opinión pública se sentía intrigada por la extraña dupla. El perfil psicológico de ambos se prestaría para varios estudios ligados a la criminología, y la prensa de la época los bautizaría como los asesinos de los corazones solitarios, a pesar de que también se referirían a ellos como los criminales más odiados de América. La historia serviría de inspiración para varias obras literarias e incluso un par de películas, en donde se ha intentado describir su tormentosa y retorcida relación. Era el 28 de febrero de 1949 en Grand Rapids, Michigan. Una viuda de 41 años llamada Delphine Downing y su pequeña hija de 2, Raynell, estuvieron inubicables durante un par de días. Intrigados por la ausencia, dos vecinos que las conocían decidieron tocar la puerta del domicilio y verificar si todo estaba en orden. Para su sorpresa, serían recibidos por un sujeto alto, delgado y de ojos oscuros, al cual nunca antes habían visto. Era un hombre educado y simpático, el cual aseguró que Delphine estaba bien y que no había nada de qué preocuparse. Se presentó como Raymond Fernández y dijo ser amigo de la familia. Esa misma noche, dos agentes de policía se presentaron en el lugar, alertados por los mismos vecinos que desconfiaron de la historia del desconocido. En el interior de la vivienda también se encontraba una mujer llamada Marta, supuesta hermana de Fernández. Entre ambos intentaron explicar la ausencia de Delphine y su hija, pero sus versiones no resultaron convincentes. Los oficiales realizaron un rápido registro en el interior de la casa hasta que bajaron al sótano y descubrieron una capa de cemento fresco en el piso. Aquello resultaba evidentemente sospechoso y ambos fueron llevados a la comisaría. Poco después, los cadáveres de Delphine Downing y su hija de 2 años serían encontrados enterrados en el subterráneo, desvelando un crimen horrendo. La mujer había sido asesinada de un disparo en la cabeza, mientras que la menor falleció por inmersión. En el lugar también serían halladas unas tenazas ensangrentadas. Ante la presión policial y las evidencias, los sospechosos no tuvieron más alternativa que confesar. Raymond Fernández, de 34 años, y Martha Beck, de 28, no eran hermanos, sino amantes. Se habían conocido por correspondencia e iniciaron un romance en las Navidades de 1947. A partir de entonces comenzaron a contactarse con otras mujeres a quienes solían estafar. Fernández parecía un sujeto galante y risueño, por lo que no le costaba demasiado trabajo engañar a sus víctimas, mientras que Marta se hacía pasar por su devota hermana. Fue justamente bajo esta fachada que se presentaron en el mes de febrero en la casa de Delphine Downing. Fernández, utilizando el alias de Charles Martin, la había conocido a través de una agencia de corazones solitarios, algo bastante común por aquellos años. Dichas agencias ofrecían a diversas personas la posibilidad de conocer a futuras parejas por medio de correspondencia y se difundían prácticamente en todos los periódicos de la época. Por aquel entonces la cantidad de viudas en los Estados Unidos era especialmente alta. Esto a raíz de las bajas producidas en el ejército tras la Segunda Guerra Mundial. Muchas de estas mujeres, solas o con hijos, intentaron rehacer sus vidas y las agencias matrimoniales o de amistad
se vieron beneficiadas, convirtiéndose en un negocio sumamente lucrativo. Delphine Downing había perdido a su marido en un accidente ferroviario, pero tras conocer a Fernández, quien la cortejó durante semanas, enviándole apasionadas cartas de amor, pensó que se trataba de un buen partido y lo invitó a pasar unos cuantos días en su casa. Poco después, este se presentaría junto a una supuesta hermana y fue cuando comenzaron los problemas. Marta se empeñaba en no dejar a la pareja a solas y la relación entre ambas mujeres comenzó a volverse tensa. Lo que ocurrió a continuación no está demasiado claro. Entre el 26 y 27 de febrero de 1949, Delphine Downing tomó somníferos y durmió durante varias horas. A pesar de que algunas versiones aseguran que estos fueron suministrados por Raymond Fernández, lo más probable es que Martha Beck haya sido la responsable. Downing había comenzado a sospechar de su nuevo amante y su cuñada y se habrían enfrascado en un par de discusiones. La intención de ambos delincuentes era estafarla, sin embargo el plan no estaba saliendo del todo bien. Fernández intentaba ganarse la confianza de su víctima, pero los celos de Beck le hacían la tarea difícil. Mientras la mujer dormía profundamente, los llantos de su hija comenzaron a alterar a Beck, quien intentó estrangularla. Tras el incidente, Fernández perdió el control y entró en pánico. Las marcas en el cuello de la menor eran evidentes. Si Delphine despertaba y se percataba, seguramente llamaría a la policía. La mujer aún estaba inconsciente cuando Fernández le cubrió el rostro con una sábana y le disparó en la cabeza con un revólver que pertenecía a su ex marido. En vez de huir, Beck y Fernández permanecieron 2 días más en la vivienda, junto a Rainelle, la pequeña de 2 años. La niña lloraba desconsolada buscando a su madre, cuyo cadáver aún se encontraba en la habitación principal. Finalmente la pareja decidió que tendrían que asesinarla, o sus llantos alertarían a los vecinos. Marta la llevó hasta el sótano, en donde le sumergió la cabeza en un balde con agua, hasta matarla. Luego cavaron una fosa e introdujeron ambos cuerpos antes de cubrirlos con cemento. En ningún momento especificaron el uso de las tenazas encontradas por la policía en el lugar del hallazgo, aunque podrían haber sido utilizadas para arrastrar el cadáver de Delphine escaleras abajo. Se ignoran los motivos por los cuales no abandonaron la casa tras los asesinatos. De hecho, el mismo día del arresto, habían asistido a una función de cine, a pesar de que los vecinos ya los habían interrogado con respecto al paradero de Delphine y su hija. El caso conmocionó a todo el país. Se trataba de un doble crimen sumamente cobarde, sobre todo por el hecho de haber asesinado a una menor de solo 2 años con una frialdad espantosa. Sin embargo, la actitud de los acusados también llamó la atención de los medios más sensacionalistas. La curiosa pareja pronto comenzó a aparecer en la primera plana de todos los periódicos. Al mismo tiempo se presentaron varias denuncias que los acusaban de robo y estafa. Mientras Martha Beck lloraba y se victimizaba en cada interrogatorio, Raymond Fernández parecía arrepentido y se comprometió a colaborar con la investigación. Las autoridades quedaron perplejas cuando, según sus propias confesiones, aseguró que la cantidad de víctimas fatales ascendía a más de 20. El hallazgo de un tercer cadáver, encontrado en el sótano de una casa que había arrendado en Long Island, Nueva York, pocas semanas antes, le dio credibilidad a las palabras de Fernández. Se trataba de Janet Fay, una viuda de 66 años, con la cual también habría mantenido correspondencia. Los crímenes de la pareja poco a poco irían saliendo a la luz, causando gran indignación en la opinión pública. Martha Jules Seabrook
posteriormente conocida como Martha Beck, nació el 6 de mayo de 1920 en Milton, Florida. Era la menor de 3 hermanas y un hermano, hija de una madre dominante y un padre retraído que abandonó a la familia años más tarde. Debido a un trastorno glandular, Martha comenzó a engordar a corta edad, lo que supuso un serio problema para su autoestima. Sus compañeros de clase solían molestarla por su evidente sobrepeso. Al mismo tiempo, su desarrollo sexual se aceleró y tuvo su primera menstruación a los 9 años. Martha era una chica acomplejada, apática y carente de afectos. Solo encontraba consuelo leyendo novelas románticas y fantaseando con algún día encontrar al hombre de sus sueños. Es durante la preadolescencia que habría sido víctima de abuso sexual por parte de su hermano. Cuando se lo contó a su madre, ésta la abofeteó y la culpó de provocarlo. Este traumático evento, entrelazado confusamente con su incipiente apetito sexual, podría haber sido decisivo a la hora de desarrollar ideas masoquistas. A pesar de que era impopular, el prematuro desarrollo de sus atributos físicos llamaba la atención de algunos adolescentes que comenzaron a cortejarla. Sin embargo, Julia, su madre, se encargó de ahuyentarlos. Se había dado cuenta que su hija se comportaba de manera precoz e intentó mantenerla a raya. Martha, por otro lado, anhelaba estar con un hombre y mantener relaciones sexuales, pero al mismo tiempo, su idea del amor era romántico, dramático y victimista. A los 22 años se graduó en la escuela local de enfermería de Pensacola, pero su apariencia descuidada y mal carácter le impidieron encontrar empleo. Era una joven quejumbrosa, conflictiva y tan dominante como su madre, por lo que tampoco consiguió demasiadas amistades. Eventualmente obtendría trabajo en un servicio de pompas fúnebres, en donde lavaba y amortajaba cadáveres. Sin embargo, se sentía frustrada y renunció al poco tiempo para luego mudarse a California. Una vez allí, entró a trabajar en un hospital del ejército y las cosas parecían mejorar, pero no tardó en meterse en problemas. Acosaba a diversos hombres en busca de sexo rápido, tanto en el trabajo como en las paradas de autobús, hasta que finalmente uno de ellos la dejó embarazada. Martha deseaba contraer matrimonio con él, pero este se negó. Fue tanta su frustración que comenzó a hostigarlo todos los días, llevando al sujeto a intentar suicidarse. Poco después, Martha sufriría un colapso nervioso que la dejaría con amnesia temporal. Tras la amarga separación, decidió volver a la casa de su madre en Florida. Sin embargo, se vio obligada a inventar una mentira para justificar el embarazo. Aseguró que su amante era un marino que había muerto en batalla y toda la comunidad se hizo eco de su triste historia, la cual incluso fue publicada por un periódico local. Tras dar a luz a su primera hija, volvería a conseguir trabajo como enfermera y también a mantener varias relaciones amorosas con otros hombres. A finales de mayo de 1944, sería despedida de su nuevo empleo por conducta escandalosa. En diciembre de ese mismo año, contrajo matrimonio con un conductor de autobuses llamado Alfred Beck, de quien obtendría su apellido. Al poco tiempo quedaría embarazada por segunda vez, aunque se separaría de su marido 6 meses más tarde. A pesar de que consiguió un nuevo empleo como enfermera en una residencia para niños minusválidos y recibía el apoyo de su madre para cuidar a sus 2 hijos, se sentía desdichada por no tener una pareja estable. Sería una simple broma la que sellaría su destino. Uno de sus conocidos escribió al Club de Corazones Solitarios de Nueva York para solicitar un formulario de inscripción a su nombre.
Aunque constantemente se lamentaba de su mala suerte con los hombres, jamás se le había ocurrido recurrir a las amistades por correspondencia. Finalmente decidió llenar el documento y probar suerte. Fue entonces que un sujeto llamado Raymond Fernández comenzó a mandarle varias cartas. Parecía ser un sujeto sincero, romántico y apasionado. No necesitó demasiado para conquistarla y en diciembre de 1947 le informó que viajaría hasta Florida para conocerla. Marta se sentía fascinada con su nuevo pretendiente, pero también sumamente nerviosa. Había mentido en la solicitud ingresada al Club de Corazones Solitarios, asegurando que era dueña de una clínica para niños minusválidos y un departamento propio. Tampoco mencionó que era madre de 2 hijos y que pesaba casi 120 kilos. Aún así, se reunió con Fernández en las Navidades de 1947 y se enamoró perdidamente de él. Ramón Martínez Fernández, posteriormente conocido como Raymond Fernández, nació en Hawái el 17 de diciembre de 1914. Provenía de una familia de españoles, los cuales al poco tiempo se mudaron a Fairfield, Connecticut. A pesar de que demostró ser un chico bastante inteligente, su padre, que trabajaba como obrero, decidió que no asistiría a la escuela y tendría que ayudar en las labores diarias de la finca donde vivían. El hombre lo trataba con rudeza y le delegaba las tareas más duras. A la edad de 16 años, fue descubierto robando pollos junto a 2 amigos. Estos serían puestos en libertad cuando sus familiares pagaron la fianza. Sin embargo, el padre de Raymond se negó y el joven tuvo que pasar 2 meses tras las rejas. La familia Fernández finalmente se radicó en España en 1932 y Raymond contrajo matrimonio con una bella joven llamada Encarnación Robles, con la cual tendría 4 hijos. Era un padre amoroso y un marido considerado. Nunca se mostró violento con los suyos, ni tampoco era un borracho o un mujeriego. Posteriormente ingresó a la Marina Mercante Española y luego sirvió a la inteligencia británica en Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial. Sería descrito como un conscripto responsable, eficiente, leal a la causa de los aliados y se le destacó por cumplir con misiones de espionaje altamente peligrosas. Tras el término de la guerra, Fernández decidió volver a los Estados Unidos en busca de un mejor empleo. Su esposa y sus 4 hijos lo esperarían en España hasta que pudiera estabilizarse. En diciembre de 1945 se embarcó en busca del tradicional sueño americano, pero estando en alta mar sufriría un grave accidente. Una escotilla del barco se desprendió desde varios metros de altura y le cayó sobre la cabeza, partiéndole el cráneo. Además de recibir varios puntos de sutura, Fernández estuvo internado en un hospital durante más de 10 semanas antes de que fuera dado de alta el 15 de marzo de 1946. Sin embargo, no se le realizó ninguna evaluación psicológica o psiquiátrica. Y es que tras este incidente, la personalidad de Fernández cambió por completo. Se volvió un sujeto errático y altamente propenso a cometer todo tipo de delitos. El 4 de abril de ese mismo año, a menos de un mes de haber abandonado el hospital, fue arrestado por intento de robo y sentenciado a 1 año de prisión en la cárcel de Tallahassee, en Florida. En este lugar conoció a varios indios que hablaban constantemente sobre vudú y magia negra, un tema que terminó por obsesionarlo. Estando tras las rejas, leyó un par de libros relacionados y se convenció de que él mismo poseía poderes hipnóticos. Para corroborarlo, le escribió una carta al juez que lo había sentenciado para solicitar una rebaja de su pena.
Luego, se pasaría varios días concentrado intentando hipnotizarlo a distancia para influir en su decisión. Cuando la respuesta fue positiva y se le puso en libertad de forma anticipada, Fernández no tuvo dudas de que era alguien especial y que efectivamente poseía algún tipo de capacidad mental. Tras el accidente, no solo se había convertido en un ladrón y estafador, sino que desarrolló impulsos sexuales que le resultaban incontrolables. Al mismo tiempo creía ser irresistible para las mujeres y al salir de prisión comenzó a mantener contacto con ellas a través de los servicios de corazones solitarios que aparecían en los periódicos. A pesar de que Fernández no era un sujeto particularmente atractivo y usaba un peluquín para ocultar su prematura calvicie, además de la gran cicatriz que le dejó el accidente, parecía ser un verdadero seductor. Tanto así que mantuvo relaciones sexuales con más de 100 mujeres en un periodo de 3 años. Muchas de ellas incluso accedían a acostarse con él en la primera cita. Este éxito lo atribuía principalmente a su poder de hipnosis. Y si alguna de ellas se resistía a sus encantos, entonces realizaba rituales vudú y esparcía sobre las cartas unos polvos mágicos que había comprado en una tienda ocultista de Nueva York, supuestamente para enamorarlas. De alguna u otra forma, Fernández conseguía que lo tomaran en cuenta, lo que solo reafirmaba su creencia de que no podían rechazarlo. Al mismo tiempo mantenía un estilo de vida parasitario, aprovechándose del dinero de sus múltiples amantes. También solía estafarlas y huir con gran parte de sus ahorros. La mayoría eran viudas de mediana edad que creyeron ver en él a un hombre atento y dispuesto a hacerles compañía, cuando en realidad se trataba de un delincuente sin escrúpulos. Sin embargo, la carrera criminal de Fernández solo estaba comenzando. En agosto de 1947, viajó a España junto a Lucilla Thompson, otra de sus enamoradas. Se habían contactado por correspondencia a través de un club de corazones solitarios y tras conocerse en persona, comenzaron una relación amorosa. A los pocos días, Fernández llevó a Thompson a la provincia de Cádiz para que conociera a su esposa y sus 4 hijos, que estaban viviendo en una pequeña pensión y de los cuales jamás le había hablado. Ambas mujeres quedaron desconcertadas y no comprendían qué estaba ocurriendo. 3 meses más tarde, Lucilla Thompson se hartó de la situación y amenazó a Fernández con devolverse a los Estados Unidos. Al día siguiente, la mujer sería encontrada muerta en una habitación de hotel, supuestamente víctima de un ataque al corazón. A pesar de que años más tarde se comprobaría que Fernández compró un frasco de digitalina 2 días antes de la muerte de Thompson, jamás se pudo comprobar que ésta hubiese ingerido el medicamento. La digitalina generalmente se emplea para disminuir la frecuencia cardíaca y una sobredosis efectivamente podría provocar un paro cardíaco. Fernández volvió a Nueva York poco después de la muerte de su amante y se presentó ante su madre con un escrito en donde reclamaba el dinero y la propiedad de su hija. Le informó que ésta había fallecido en un accidente ferroviario en España y que lo había nombrado como único heredero. Evidentemente dicho documento era falso, pero la mujer, abrumada por la tristeza, no puso en duda la veracidad de la historia. Poco después, Fernández volvió a las andadas hasta que finalmente dio con el anuncio de Martha Beck, una mujer de 27 años que se describía a sí misma como ingeniosa, vivaz y con mucha personalidad. Evidentemente, lo que llamó la atención de Fernández era el hecho de que decía ser propietaria de una clínica y un departamento en Florida. Una vez que comenzaron a escribirse, decidió visitarla para que se conocieran en persona, pero se llevaría una enorme decepción. Marta era pobre, poco agraciada y tenía 2 hijos.
pasaría 2 días en la casa de la mujer antes de volver a Nueva York con la intención de no volver a verla. Por su parte, Marta creía haber encontrado al hombre de sus sueños. Le escribió varias cartas de amor e insistió para que volvieran a verse, pero en enero de 1948, Raymond Fernández respondió a una de sus misivas, explicándole que el sentimiento no era recíproco. Marta, que era propensa a estados depresivos, dejó a sus hijos con una vecina, se encerró en su casa, dio el gas de la cocina y metió la cabeza dentro del horno. Sería descubierta por la misma vecina y socorrida por un par de agentes de policía para luego ser enviada a un hospital. Posteriormente le volvió a escribir a Fernández contándole acerca de su intento de suicidio. Este, quizá movido por lástima o en un intento por evitar otro escándalo ligado a su persona, la invitó a pasar unos cuantos días en Nueva York. La mujer no dudó en dejar a sus hijos con su madre y viajar en el primer tren rumbo a la ciudad. Durante 2 semanas, Marta Beck y Raymond Fernández vivieron un intenso romance hasta que por fin la mujer tuvo que volver a Florida. Sin embargo, pocos días más tarde, se presentó nuevamente en el apartamento de Fernández, esta vez junto a sus 2 hijos y en busca de alojamiento. Había sido despedida de su trabajo y no tenía dónde vivir. A pesar de que Fernández se negó a acogerla, la mujer envió a sus hijos con su madre de vuelta a Florida y continuó insistiendo hasta que el hombre cedió. La relación entre ambos era ciertamente extraña. Marta Beck estaba locamente enamorada de Raymond Fernández, pero este no le correspondía. Aún así, de alguna u otra forma, el hombre terminaba por consentirla en todos sus caprichos. Finalmente Fernández decidió contarle toda la verdad para sacársela de encima y le confesó que se dedicaba a contactar mujeres a través de los anuncios de corazones solitarios para robarles todo su dinero. Si no la había estafado a ella, era porque no tenía dónde caerse muerta. Y aunque Marta quedó destrozada después de la confesión de Raymond, se negó a abandonarlo. De hecho, le propuso convertirse en su cómplice. A partir de entonces, la pareja se dedicó a embaucar a docenas de viudas que buscaban compañía a través de los anuncios de la sección de corazones solitarios. Se presentaban como hermanos y se ganaban su confianza para luego robarles todos sus ahorros. Fernández era bastante astuto. Podía engañar a sus víctimas con gran facilidad y actuar como un amante apasionado, mientras que al mismo tiempo conseguía que le endosaran cheques por altas sumas de dinero. Sin embargo, en compañía de Beck, las cosas se complicaban. Esta era sumamente celosa y muchas veces despertaba las sospechas de las mujeres que querían estar a solas con su nuevo amante. Tuvo que soportar que Fernández consumara sus relaciones en una habitación contigua. En agosto de 1948, la pareja se dirigió a Green Forest, Arkansas, y Fernández contrajo matrimonio con otra de sus amantes, una viuda de 40 años llamada Myrtle Young, aunque ésta rápidamente se daría cuenta que había actuado de forma precipitada. Su nuevo esposo le robó $4,000 y su cuñada no los dejaba a solas en ningún momento, lo que aumentó la tensión entre la pareja. A los pocos días y sobrepasada por la situación, Young sufrió un colapso tras ingerir una sobredosis de barbitúricos. Beck y Fernández la subieron a un autobús y la abandonaron a su suerte en mitad del viaje. Los otros pasajeros pensaron que simplemente estaba dormida, cuando en realidad había sufrido una hemorragia cerebral. Sería enviada a un hospital en donde fallecería horas más tarde.
El 1 de enero de 1949, la pareja se trasladó a Long Island y se presentó en la casa de Janet Fay, de 66 años, otra de las viudas contactadas por Fernández. Esta vez consiguió que le prestara dinero para arrendar un inmueble en Gore Park, Queens, en donde se mudaron pocos días más tarde. Sin embargo, la mujer no contaba con que Marta también viviría con ellos. La noche del 3 de enero, Janet y Marta, que debían dormir juntas, tuvieron una discusión. La anciana irrumpió en la habitación de Fernández y le informó que su hermana tendría que irse. En ese mismo instante, Marta se le acercó por la espalda y la golpeó en la sien con un martillo, fracturándole el cráneo y dejándola inconsciente. Fernández comprendió que no había vuelta atrás y decidió estrangularla hasta la muerte. Posteriormente le cubrió la cabeza con una toalla y enterró su cadáver en el sótano de la casa. Pero a pesar de la frialdad que Fernández demostró a lo largo de su carrera criminal, tras el asesinato de Janet Fay, sufrió un colapso nervioso. Beck tuvo que contenerlo cuando pensaba llamar a la policía y confesarlo todo. Aunque se podría interpretar que estaba arrepentido, aquello no le impidió engañar a su última víctima y participar en el asesinato de ella y su hija de 2 años, poco más de un mes más tarde. Algunos especialistas creen que Raymond Fernández no hizo abandono de la casa de Delphine Downing después de matarla, justamente porque deseaba ser detenido por la policía. Confesó ante un psiquiatra que no era un asesino normal y hasta cierto punto podría haber tenido razón. El golpe que sufrió en la cabeza había cambiado completamente su comportamiento. Aparte de haber robado un par de pollos en la adolescencia, jamás había demostrado una conducta marcadamente delictiva antes del accidente, sino todo lo contrario. El caso de Martha Beck era igualmente complejo. Sus delirantes ideas románticas la habían llevado a un desequilibrio mental en donde todo se justificaba con tal de permanecer al lado de su amante, incluso el robo, la estafa y el asesinato. Fue capaz de abandonar a sus 2 hijos para ayudar a Fernández y nunca más los volvió a ver. No solo conspiró e incitó al asesinato, sino que participó activamente en ellos. Si en solitario Raymond Fernández era un delincuente peligroso, junto a Martha Beck formaron una dupla todavía más impredecible y violenta. A pesar de que Fernández confesó más de 20 asesinatos a la policía, serían acusados formalmente solo de 3. El motivo era que uno de ellos, el crimen de Janet Fay, fue cometido en Nueva York, estado en donde se encontraba vigente la pena de muerte. Se trataba de un asesinato en primer grado y se contaba con tantas evidencias incriminatorias que las autoridades concluyeron que era suficiente para mandarlos a la silla eléctrica. Mientras la pareja era asistida por el abogado Herbert Rosenberg, quien los convenció de declararse inocentes por enajenación mental, el caso cobró gran repercusión a nivel mediático. Los dardos apuntaron principalmente a las agencias matrimoniales que anunciaban sus servicios en los periódicos, las cuales no corroboraban los antecedentes de sujetos como Fernández y exponían a sus clientas de forma irresponsable. Tras el caso de los asesinos de los corazones solitarios, muchas de estas serían cerradas y acusadas de fraude. Las apariciones públicas de Beck y Fernández resultaban pintorescas. Se les veía tranquilos, sonrientes y se besaban apasionadamente frente a las cámaras, despertando el morbo de la prensa amarillista. Y aunque parecían despreocupados, ninguno de los dos la estaba pasando bien.
Raymond Fernández comenzó a sentir arrepentimiento y se dio cuenta de que sus poderes hipnóticos no eran más que una ilusión. A pesar de que su abogado insistió en que debía declararse inocente, manifestó en varias ocasiones que merecía morir por los crímenes que había cometido. Por otro lado, Martha Beck cayó en una profunda depresión cuando uno de los psicólogos que la trató la convenció de que Fernández nunca la había amado y que de hecho la había contagiado de sífilis. Fernández le había asegurado a la policía que sentía por ella respeto y consideración, evitando siempre utilizar palabras más comprometedoras. Aún así, Martha decía estar enamorada de él. En cierta ocasión declaró: "La mía es una historia de amor, pero solo aquellos que han sufrido por amor pueden entenderme". El juicio contra Raymond Fernández y Martha Beck comenzó en junio de 1949 en los tribunales del Bronx, en Nueva York. A pesar de que Rosenberg intentó demostrar que sus defendidos eran personas anormales y por ende inimputables, su estrategia no dio resultado. Incluso se describieron varias prácticas sexuales perversas que habrían llevado a cabo en el periodo que se cometieron los crímenes, con el fin de convencer al jurado de que ambos debían ser encerrados en una institución mental. Sin embargo, el 17 de junio de 1949 fueron encontrados culpables del asesinato de Janet Fay y condenados a morir en la silla eléctrica. La fecha fijada para la doble ejecución sería el 8 de marzo de 1951. Antes de morir, Raymond Fernández le dijo a uno de los oficiales que lo asistió: "Quiero gritarlo al mundo. Amo a Martha, que sabe el resto sobre el amor". Estas últimas palabras fueron transmitidas a Martha Beck pocos minutos más tarde y la mujer se echó a llorar. Antes de ser electrocutada, declararía: "Ahora sé que Raymond me ama y puedo afrontar la muerte con alegría". Raymond Fernández es un asesino en serie atípico. Hasta cierto punto sí demostraba arrepentimiento por sus crímenes y los cometía solo como último recurso para salirse con la suya. No mataba por poder ni por placer sádico. En al menos 2 ocasiones cubrió el rostro de sus víctimas con sábanas y toallas, ocultando los cadáveres de su vista, lo que evidencia que tampoco se sentía orgulloso de lo que estaba haciendo. Es probable que sin el apoyo y contención de Martha durante la ola de asesinatos, se hubiese entregado a las autoridades mucho antes. Los motivos que realmente lo llevaron a matar no están 100% claros, aunque varios criminólogos coinciden en que el golpe que sufrió en la cabeza lo convirtió en un lunático obsesionado con el sexo y el dinero. Las motivaciones de Martha Beck eran igual de egoístas. Quería a Fernández solo para ella, y sus ataques de celos la llevaron a ver a todas las otras mujeres como rivales, conspirando para asesinarlas si percibía que representaban una amenaza para su relación. Abandonó a sus hijos con tal de vivir su romance con Fernández y nunca más los volvió a ver, lo cual también revela un alto grado de desapego e indolencia. Este tipo de parejas asesinas se potencian en el crimen debido a sus personalidades antisociales. Sin embargo, ni Beck ni Fernández parecen tener perfiles psicópatas, o al menos se puede prestar para una interesante discusión. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video.
te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.